Avísame cuando esté arriba, ¿eh? Bueno, podés tomar tu boletín y vas a encontrar en la página central el resumen de lo que vamos a compartir en esta mañana. Está bien, el título de este mensaje es Entendidos en los tiempos. Quedó medio cortado ahí. Bueno, y dice así el versículo 32 del capítulo 12 de Primera de Crónicas. De los hijos de Isacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Antes de seguir, los niños, si hay alguno todavía dando vueltas, pueden pasar, ¿no es cierto? ¿Estoy bien? Muy bien. Eran tiempos compulsivos, tiempos difíciles, tiempos de persecución política feroz, tiempos donde el oficialismo de la época se sentía amenazado por el carisma y las victorias de la oposición y por lo tanto enviaba a perseguir a los que opinaban distinto. Un oficialismo, en este caso la figura de Saúl, que tenía fecha de vencimiento porque Dios ya había determinado el fin de su reinado, pero que no se resignaba a dejar el poder y se aferraba al mismo, aunque su gobierno se caía a pedazos. Al mismo tiempo, una oposición que contaba entre sus filas al más carismático de los políticos de la época, un estratega como pocos, un sabio de la guerra, David. Alguien que sabía que llegar al poder sería solo cuestión de tiempo y que el reino era suyo, por más artimañas que usara el oficialismo para detenerlo. Estoy bien, ¿eh? De lujo. Esto que acabamos de leer podría haber sido sacado del diario del domingo, ¿no? Del Río Negro de hoy o de cualquiera de los diarios de la mañana. Más o menos uno puede intuir que la política en todas las épocas de la vida de la humanidad ha sido más o menos siempre igual, ¿no? El que tiene el poder trata de retenerlo y el que no lo tiene trata de tomarlo. Pero en este caso, Dios ya había determinado el fin del reinado de Saúl y había declarado como nuevo rey a David. Y en este contexto donde Saúl perseguía a David para matarlo porque sabía que era el próximo rey, Saúl sabía que el próximo rey era David, por lo tanto lo que quería hacer era matar a David para quedarse él. En este contexto está escrito el capítulo 12 de Crónicas, y si ustedes leen en su casa el capítulo 12 de Crónicas, lo que hace es enumerar todos los que se unieron al ejército de David en la clandestinidad. ¿Está bien? David estaba escondido en una cueva, por ahí, en el desierto, ¿no? Me escucho medio, che, si me das un poquito más, te agradezco. Y entonces dice que David estaba escondido y empezó a juntársele gente que empezó a escuchar de David y lo que David era y lo que David iba a hacer, y se le empezó a sumar gente a David, ¿está bien? Es como que la oposición empezó a juntar gente. Pero en este caso no eran elecciones, eran guerras, ¿no? Entonces lo que se le empezó a sumar a David fueron soldados. Y si vos lees el capítulo 12 de Crónicas, dice, de la tribu de Zabulón tantos miles, de la tribu de Neftalí tantos otros miles. Miles y miles de personas, guerreros, armados, que se alistaban a la guerra junto con David. ¿Está bien? Y en el medio de todos esos miles, de todas las tribus de Israel, aparecen estos que están en el versículo 32, que son los hijos de Isacar. Y fíjate que no son miles. ¿Cuántos son? 200. ¿Está bien? O sea, estos 200... que dice eran entendidos en los tiempos, no eran personas que trabajaban sentados entendiendo el tiempo. No, venían a pelear con David. O sea, eran tipos que también iban a ir a la guerra junto con David. ¿Está bien? Parte del ejército de David eran estos 200, ¿no? Y dice el versículo 32 que estos 200 tenían 3 características básicamente. Primero, eran entendidos en los tiempos. Segundo, sabían lo que Israel debía hacer. Y tercero, su dicho era seguido por todos sus hermanos. ¿Está bien?
3 características que menciona el versículo 32 de estos 200 guerreros, hijos de Isaacar, que se sumaron a la causa de David en el desierto. Primera característica, y esto es lo que da título al mensaje, ¿no? De esto se trata. Entendidos en los tiempos. Entender, ¿qué es entender? ¿Uno nace entendiendo? No. Algunos nacen con ciertas aptitudes o virtudes que les permiten entender ciertas cosas mejor que a otros. El don de saber ejecutar un instrumento musical, uno no lo trae de la cuna, pero trae la aptitud. ¿Está bien? El baterista trae el ritmo en la cabeza desde que nació, y el que no trae el ritmo en la cabeza no puede ser baterista. ¿Está bien? Los que somos músicos sabemos eso, si no pregúntenle a los chicos, ¿no? Entonces, no entendemos de nacimiento, pero hay ciertas aptitudes naturales que nosotros traemos con nosotros. Ahora, para todo el resto de las cosas y para todo el resto de los mortales, entender implica laburo, implica trabajo, ¿está bien? Entonces, para poder entender hay que trabajar y tratar de encontrar la manera de encontrar a alguien que entiende y que nos asesore, o de investigar nosotros y estudiar para poder entender, ¿está bien? O sea, estos tipos eran entendidos en los tiempos porque se dedicaban a eso, porque se dedicaron ¿a qué? A entender los tiempos que Israel estaba viviendo, ¿está bien? Entonces, primera cosa que nosotros tomamos de acá es que entender los tiempos implica sacrificio, ¿está bien? No es gratis, cuesta. Y para los que quieran empezar a tomar este ejercicio de entender los tiempos, les recomiendo un taller que dio el pastor Mraida el día 11 de mayo en este lugar, un sábado de la mañana, el 11 de mayo último, que está cargado en el canal de YouTube de la iglesia. ¿Cuántos saben que la iglesia tiene un canal de YouTube? Perdón, primero, ¿cuántos saben lo que es YouTube? Bueno, YouTube es una página web donde se cargan videos, ¿está bien? No seamos los que saben, no se rían, porque hay gente que no sabe, de verdad lo digo. Entonces, buscan YouTube y ahí hay un canal de la iglesia, ¿está bien? Que es Acércate a la Vida, todo junto. Ahí adentro están todos los mensajes, digo de todo el año porque sé que están los de todo el año, pero antes también, ¿no? Entonces ustedes buscan ahí donde dice videos y aparecen todos los mensajes para que los puedan volver a escuchar, a recontraescuchar y a recontra masticar todo lo que hemos recibido de palabra este año. Ahí buscan sábado 11 de mayo de 2013, Pastor Mraida, taller 1, y está una clase magistral de cómo trabajar esto de entender los tiempos, ¿está bien? No me voy a poner de vuelta a dar el taller de Pastor Mraida porque no lo puedo hacer, porque no lo sé hacer, pero además porque ya está cargado en el YouTube. Así que, primer tarea para los que quieran entender los tiempos, buscan el mensaje del Pastor Mraida. Y si alguien no tiene internet en la casa, se lo pide a los chicos y se lo graban en un CD, o vemos de qué manera, en un audio, y vemos de qué manera ustedes pueden acceder a ese material. También porque sé que con seguridad el 60% de la gente que estuvo que está acá no estuvo ese día, ¿no es cierto? ¿Estoy bien? Porque veo un montón, éramos re poquitos. Bueno, entonces, la primera característica de esta gente era que era entendida en los tiempos. Y vamos a ver 5 tipos de tiempo que nosotros debiéramos poder entender. Y digo debiéramos poder entender porque no solamente lo pienso en el ámbito de la iglesia, sino en el ámbito de tu familia, en el ámbito de tu economía, en el ámbito de tu vida personal. Son nociones que nosotros debiéramos entender. ¿Por qué? Porque ya están en la Biblia, ya están dichas, ya están escritas. Y como dijo una vez el pastor Balistreri, nosotros estudiamos la Biblia y nunca nos graduamos de nada, ¿no? Entonces, si alguien estudia un libro, generalmente va a la universidad, estudia un libro y se gradúa. Nosotros somos los únicos que estudiamos un libro 30 años y nunca nos graduamos de nada, ¿no? Eso decía el pastor Balistreri. Entonces, si vos tenés esta enseñanza en la Biblia, no le den bolilla a los nenes, que los nenes son nenes, ¿eh? Por eso juegan y gritan. No pasa nada. Si vos tenés esta enseñanza en la Biblia, aprovechémosla, saquémosle provecho, ¿no? Entonces, 5 tipos de tiempo que nosotros debiéramos entender. El primer tiempo se llama el cronos. El cronos es una de las definiciones que tenían los griegos para el tiempo y tiene que ver con el tiempo del reloj, ¿está bien? Con el tiempo cronológico.
tiene que ver con básicamente la noción cuantitativa del tiempo, ¿está bien? El tiempo que se puede contar. Entender esta noción de tiempo tiene que ver con el sacarle provecho a los minutos, a los segundos, a las horas de nuestra vida, ¿no? Generalmente cuando llega esta época del año, uno se encuentra con los amigos o con la vecina en el almacén y el comentario ¿cuál es? ¿Cómo se voló el año? ¿No? En la oficina, ¿cómo se voló el año? Ya se pasaron los cumpleaños de los nenes, ya se pasó el día del niño, el día de la madre y el día del padre. Y cuando querés acordar dentro de un mes es Navidad, ¿no? ¿Cómo se voló el año? Bueno, mi abuelo decía, un dicho que nos quedó grabado siempre en la familia, que es, hay que cuidar los centavos porque los pesos se cuidan solos, ¿no? Queriendo decir que los billetes grandes, uno generalmente, digamos, para cambiar un billete de 100 pesos uno tiene que pensarlo, pero para gastar centavos en algo chiquitito, son centavos y los centavos se van yendo más rápido que los pesos grandes, ¿no? Lo mismo se aplica para el tiempo. Uno es capaz de decir, tal día no puedo asistir a tal evento porque tal día tengo el cumpleaños de los nenes, ¿no? Los días se cuidan solos. El problema es los segundos, los minutos y las horas que dedicamos a cosas que nos quitan el tiempo y que nos alejan del objetivo o de la efectividad que nosotros queremos tener. ¿Está bien? Digo, cosas buenas, no cosas malas. Cosas buenas, pero que no tienen que ver quizá con el propósito de Dios para tu vida o con el propósito de lo que nosotros queremos lograr en este tiempo o del objetivo que te trazaste. Siempre digo que, digamos, siempre le digo a los nenes yo, ¿no? Esto, que los nenes se pasan mucho tiempo mirando la televisión, ¿no? Entonces después, cuando hay que ir a hacer otra cosa, incluso a jugar o a hacer la tarea, no tienen tiempo. Y le digo, no es que no tenés tiempo, dedicá 2 horas menos a la tele o 3 horas menos a la tele, que es un montón, y vas a tener tiempo para esto, ¿está bien? Lo mismo sucede, por ejemplo, con el Facebook, ¿está bien? Los que somos, todos los que dijeron saben lo que es YouTube, saben lo que es el Facebook, ¿no? Después les voy a contar más dentro de un rato, así de paso se quedan y me escuchan, qué es lo que me pasó a mí con el Facebook, ¿no? Pero el Facebook es algo que atrapa y que quita tiempo, ¿está bien? Cuando querés acordar en el día cuánto tiempo pasaste en el Facebook, en el teléfono y en la computadora, y son unos cuantos minutos, si no horas, ¿no? Lo mismo pasa con, por ejemplo, relaciones no tan buenas, ¿está bien? Y no digo relaciones malas, digo relaciones no tan buenas, gente con la que te encanta pasar tiempo, pero que sabes que a la vez te quita el tiempo y no tenés ese tiempo para hacer otra cosa, ¿está bien? Y cada minuto, cada segundo, cada hora que vos dedicás a eso, te está alejando o quitando tiempo de aquello que de verdad te enfoca en lo que el Señor quiere hacer con vos en este tiempo, ¿está bien? Cuando nos damos cuenta de esta noción del tiempo, tomamos nosotros control del tiempo y no el tiempo control de nosotros, ¿está bien? Cuando nosotros no tenemos esta noción, el tiempo pasa y nosotros ni nos damos cuenta. Y entonces ahí es donde decís, epa, ¿cómo se me voló el día? Epa, ¿cómo se me voló el año? Ahora, cuando vos te parás y decís, esto me quita tiempo, a esto le dedico tiempo y a esto no, entonces vos tomás control del tiempo cronos y no el tiempo cronos toma control de tu andar. Muy bien. Segunda noción del tiempo. Entender el tiempo de la oportunidad. Dice que la oportunidad es una palabra que viene del latín y hace referencia a lo conveniente de un contexto y a la confluencia de un espacio y un periodo temporal apropiado para obtener un provecho o cumplir un objetivo. Las oportunidades, por lo tanto, son instantes o plazos, tiempo, instantes o plazos, que resultan propicios para realizar una acción, es decir, tiempo y espacio. ¿Está bien? Las oportunidades, en otras palabras, son estar en el lugar justo, en el momento indicado. ¿Está bien?
¿Y con qué tiene que ver las oportunidades? Bueno, tiene que ver con aquellas cosas que yo me he trazado como objetivo, me he trazado como meta y que de repente necesito poder abordar. Y una oportunidad es ese momento en el que se presenta la posibilidad de concretar eso en un espacio determinado. Yo tengo que poder aprovechar, ¿está bien? Ejemplo. Doy este ejemplo. Hace poquito hubo una moratoria de impuestos. No sé quiénes saben. Los que son, ahora sí, la gente mayor puede saber porque seguramente paga impuestos, ¿no? Hace poquito hubo una moratoria de impuestos que venció el 31 de julio, por ejemplo. Los que teníamos, me incluyo, atrasados impuestos, teníamos la posibilidad de adherirnos a esa moratoria y pagar esos impuestos en determinada cantidad de cuotas. Eso se llama oportunidad. Pasó el 31 de julio. El que no se anotó, perdió. ¿Está bien? Sigue debiendo toda esa plata hasta tanto la pague o surja una nueva moratoria. ¿Está bien? Con todos los intereses que va a tener que pagar después. Oportunidad. ¿Está bien? Dice, hay un proverbio, el proverbio 27:12, que dice, este proverbio lo usa mucho el pastor González: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Es decir, para poder aprovechar el tiempo de la oportunidad es necesario, hermano, estar informado. ¿Está bien? Si vos no estás informado, la oportunidad se la lleva el tiempo. ¿Está bien? El tiempo pasa y la oportunidad se va con el tiempo. ¿Está bien? Entonces, aprovechar el tiempo de la oportunidad es estar informado. Si vos debes impuestos, evidentemente tenés que informarte acerca de este tipo de oportunidades que surgen, porque si no la oportunidad se te pasó de largo. ¿Está bien? Si vos querés comprar un auto, yo siempre digo cuando estábamos por cambiar el auto, este auto que compramos ahora yo ni sabía que existía. Hasta que vino mi viejo y me dijo, mirá este auto, y empecé a ver de esos autos por todos lados. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque cuando vos necesitas algo, querés ver la oportunidad y ver dónde está, y eso es lo que te llama la atención. Entonces, ver la oportunidad es estar informado al respecto de lo que vos necesitás. Necesitas una casa, ¿está bien? Y digo esto porque es lo primero que se me viene a la mente y porque además es muy actual y seguramente van a saber de qué hablo, pero seguramente también hay otros planes a los que mucha gente se ha adherido acá en la provincia. Plan Procrear, apareció el otro día, ¿no? Hubo un sorteo. Se te pasó el momento de inscribirte a la casa y te quedaste afuera de una excelente oportunidad para tener tu casa, por ejemplo, que ya ha bendecido a 2 o 3 hermanos de nuestra congregación, ¿está bien? Pero si vos no estabas informado al respecto, entonces se te pasó la oportunidad de largo. Y acá lo importante es las fuentes de la información. ¿Está bien? ¿Qué consumimos de información? Si alguno fue alumno mío o los que son alumnos míos saben que de estadística les martillo la cabeza con el tema de las fuentes de la información, ¿no? Porque hoy más que nunca, sobre una misma cosa podés tener 2 visiones absolutamente antagónicas que hablan de lo mismo. ¿Está bien? Y no estoy haciendo politiquería, ¿no? Estoy diciendo, hay 2 fuentes diferentes de información y dicen absolutamente lo contrario de lo mismo. Entonces, también para ver el tiempo de la oportunidad es importante saber de dónde estamos tomando nosotros la información y ser cuidadosos al momento de seleccionar la fuente de la información. Muy bien, seguimos. Noción número 3. Entender el tiempo del propósito. Hay un salmo, el Salmo 31:15, me acuerdo, voy a decir una cosa que la debemos conocer en este lugar 3 personas o 2. El grupo Revelación tenía una canción que decía, en tus manos están mis tiempos. ¿No? Bueno, David y yo nada más, no sé si alguien más conoce el grupo Revelación. Bueno, yo tenía la edad de Ezequiel más o menos. Un conjunto de música que tenía David y sus amigos. Bueno, así dice el Salmo 31:15. En tu mano están mis tiempos. Hay otra versión que dice, en tu mano está mi vida. Y una tercera versión de la Biblia dice, en tu mano están mis años. Es decir, entender el tiempo del propósito es entender el sentido de los años de vida que tenemos por delante. Y es entender que Dios ya determinó el sentido de ese tiempo. Entonces, entender el sentido del propósito de nuestra vida, sé que hoy estaban hablando de eso en el taller, es entender para qué estamos hechos.
¿También? ¿Para qué Dios nos dio la vida que tenemos y para qué fuimos puestos en el lugar donde estamos puestos en esta tierra? Contestar esta pregunta es preguntarnos a nosotros mismos, justamente, ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Para qué Dios me puso esta virtud o este talento? ¿Para qué Dios me dio la capacidad de tocar música? ¿Para qué Dios me dio la capacidad de entender de finanzas? ¿O para qué Dios me dio la capacidad de ser carpintero o de ser constructor? ¿Por qué Dios hizo eso y permitió que yo fuera esto que soy? O en definitiva, ¿lo que soy responde a lo que Dios quería que yo fuera? Bueno, preguntas bastante existenciales, ¿no? Entonces, entender eso, les confieso que fuimos sacudidos en el retiro de pastores con preguntas de este tipo y estamos todos los pastores en un zarandeo con este tema del propósito. Entender eso nos coloca en un lugar de poder aprovechar los años que nos quedan de vida, ¿está bien? Y de ser efectivos en lo que hacemos, porque evidentemente si no estamos en el lugar donde Dios nos puso o no estamos haciendo aquello para lo que Dios nos diseñó, entonces estamos tirándole perlas a los chanchos, ¿está bien? Porque estás invirtiendo tu vida en algo para lo que no fuiste hecho. Entonces todos debiéramos preguntarnos, para entender el tiempo del propósito, ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Qué Dios quiere? ¿Qué Dios pensó de mí cuando me puso acá? ¿Qué Dios pensó de mí cuando me dio mi familia, cuando me dio mi trabajo? ¿Estoy realmente tomando las decisiones que me conducen a alcanzar eso? Porque quizá justamente estamos en un lugar donde no estamos cumpliendo el propósito de Dios. Y nos damos cuenta de eso, lo percibimos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para permitir que el Dios que puso eso en nosotros cumpla ese propósito en nosotros? Entender el tiempo del propósito, entonces, da sentido a los años de tu vida por delante. Cuarta noción. Entender el tiempo de la era. Dice el diccionario, en una de las definiciones, que la era es un periodo histórico de gran extensión que se caracteriza por presentar formas de vida y culturales muy diferentes en comparación a periodos precedentes. Por ejemplo, vivimos en la era de las comunicaciones. Es posible hablar con cualquier parte del mundo desde una computadora y casi sin costo. Es decir, entender el tiempo de la era es entender nuestro alrededor, entender el lugar en el que estamos insertos y las cosas que suceden y la manera de pensar de la gente y del mundo exterior a estas cuatro paredes, ¿no? Y a las cuatro paredes de tu casa. Entender el tiempo de la era es saber los tiempos que se viven y saber la manera de pensar. Los que alguna vez estudiaron epistemología, el paradigma de pensamiento que piensa, que se mueve en la sociedad, en el pensamiento de hoy. ¿Está bien? No solamente estamos en la era de las comunicaciones, estamos en la era de lo relativo, ¿está bien? Donde todo lo que conocíamos hasta hace 20, 30 años, cuando nacimos la generación mía, en cuanto a lo que era justicia, a lo que era moral, a lo que era estándares sociales, legales, se ha relativizado, ¿está bien? Y estamos en una época que cuestiona esos estándares, ¿está bien? Estamos en una época donde desde el gobierno se cuestionan esos estándares y se legisla pensando en trastocar esos estándares. Por eso tenemos una ley de matrimonio igualitario que pone a la misma altura el matrimonio entre dos personas del mismo sexo que el matrimonio entre dos personas de diferente sexo. 20 años atrás hubiera sido una utopía pensar semejante cosa, ¿está bien? O tenemos una ley que nos permite cambiarnos el sexo y también la identidad, ¿está bien? Y hace poquito leíamos en el diario de una nena de 6 años que se dice varón y por lo tanto, o es al revés, no me acuerdo si era un varón que es un varón que se dice nena, ¿está bien? Y su mamá ha tomado eso como una bandera y una causa y lucha
para que la juez la autorice, y creo que lo logró, a cambiar la identidad de esa nena. ¿Está bien? Si eso salía en el diario cuando yo nací, en los años 70, plena dictadura, creo que le cortaban la cabeza al editor del diario, ¿no? O sea, los estándares que conocíamos hasta hace poquito no existen más. Estamos en una época donde el maestro no puede tocar al nene. Y si ustedes piensan lo más grandes, y no sé si alguno lo vio, de que le pegaban con el puntero en la mano, hoy hacer eso va preso el maestro. ¿Está bien? Todo eso implica que el tiempo en el que estamos viviendo es un tiempo diferente. Entonces, si nosotros no entendemos el tiempo de la era en la que estamos viviendo, evidentemente la era sigue funcionando igual y nosotros nos quedamos afuera. El otro día tuvimos la oportunidad acá de tener la visita de un doctor, y acá me voy a tomar unos instantes para hablar de esto de Rock and Vida, con lo que estamos trabajando. Un doctor que es coordinador del programa de VIH en la provincia de Neuquén y trabaja en concordancia con el Ministerio de Salud de la Nación. El doctor dio una charla, había varios de los que estamos acá, ¿no? Básicamente preparándonos para la tarea del 7 de diciembre en la calle, a la cual otra vez, paso el chivo, los invito a sumarse. Pero tiró un par de datos que yo, obviamente, cada vez que uno habla con gente relacionada con el tema, recibe esta información. Pero es información fuerte, que la recibimos los que estamos trabajando con eso. No sé si todos los que estamos acá la conocen. Dijo él, porque además lo valioso de esto es que es data de Neuquén, no data de la nación, que puede ser de Buenos Aires, ¿no? Dijo él, se sabe, esto a nivel país, sí, que se detecta solamente el 50% de los casos de VIH positivo, ¿está bien? Se detecta porque la gente que va y concurre al centro médico para poder hacerse el test y saber si tiene el VIH o no. Solamente la mitad de la gente, es decir que anda un 50% de gente que convive con el VIH en la calle y no lo sabe. Pero además dijo que en Neuquén cada mes se detectan entre 9 y 12 nuevos casos de VIH, que son la mitad, porque son el 50% que se detecta. Es decir que en realidad, si somos pesimistas, dijo él, estamos hablando de entre 18 y 24 nuevos casos de VIH en Neuquén por mes. Y lo que más me llamó la atención, y esto tiene que ver con el pensamiento de la era, es que él dijo lo siguiente, no lo voy a decir con las palabras que lo dijo él, porque no puedo, porque estamos en un culto, ¿no? Los que estuvieron saben de qué estoy hablando. Pero lo más llamativo de lo que dijo él es que la gente concurre todos los años a hacerse el test de VIH, lo cual es una conducta, por decirlo así, estúpida. ¿Por qué? Porque cuando uno se hace el test y le da negativo, lo que tiene que hacer es a partir de ese momento cuidarse y tomar la medida de prevención necesaria para no contagiarse. No seguir haciendo desastre y volver todos los años a ver si te contagiaste. Y dice, ¿y el año que te contagiaste? Que decís, uy, me contagié. No, se supone que si zafaste, viste que el test te dio negativo, genial, listo, a partir de ahora ya sé que no lo tengo, me cuido. No, hay gente, dice él, que la ve, todos los años vienen a hacerse el test de VIH. O sea, esa gente no toma una medida de prevención. Y lo mismo, me decía él, sucede con el diabético. Lo mismo sucede con el obeso. Gente que tiene que cuidarse o que tiene presión alta, sabe que se tiene que cuidar y aún así no lo hace. ¿Por qué? Y bueno, ¿está bien? Y lo decía él como diagnóstico crudo de lo que es el pensamiento de la gente en cuanto a la salud. ¿Está bien? Lo digo como ejemplo. De esta data le podemos dar un montón si vienen el jueves a las 20:30 horas. Muy bien. Otra cosa, por ejemplo, que me llamó la atención, que caracteriza la era, el abuso infantil. Ayer leíamos un libro que tiene mi vieja ahí en la biblioteca, y ahora que estamos en la casa chusmeamos ahí el material que tiene, y es un libro donde a través de los dibujos de los nenes se puede detectar el abuso infantil. Se sabe que en Argentina se conoce uno de cada 10 casos reales de abuso infantil, que son los que se denuncian. O sea que solamente el 10% de los casos de abuso infantil se conocen, y son miles, ¿no? O sea que es una problemática también de nuestra era, ¿está bien? Esta semana nos enteramos de un caso de acá de Cipolletti, ¿está bien?
de un abuelo que abusa de su nieta y nadie hace nada, ¿está bien? Y la nenita de 6 años expresa ese dolor y esa vivencia relacionándose como un adulto en lo sexual con los compañeros, ofreciéndole sexo a sus compañeritos de 6 años, ¿no? Caso de acá, de Cipolletti. Otra cosa más, matar se ha vuelto normal. No sé si ustedes se dan cuenta de eso, pero matar se ha vuelto normal. O sea, no solamente en un robo, matar se ha vuelto normal en la vida cotidiana, ¿está bien? Las noticias no son solamente de que murió alguien en un robo, sino que murió alguien en su casa, porque el hermano le pegó y lo apuñaló, o porque se peleó con la madre, o porque el marido mató a la mujer, cosa que es muy común. Leía hoy también que en Argentina el año pasado, solamente en el primer semestre del año, hubo casi 120 femicidios, solamente en el primer semestre del año. O sea, maridos que mataron a sus mujeres. Y otra cosa que está sucediendo mucho es los chicos con las armas en la escuela. ¿Está bien? Todos los años nos enteramos, esto sucede en Estados Unidos, ni hablar, ¿no? El país con máxima seguridad del mundo, tienen el quiste de la inseguridad adentro, porque entra un Carlitos cualquiera y mata a tiro a todos los que están adentro, ¿no? Todo el tiempo sucede, por lo menos 2, 3, 4 veces al año. Pero acá en Argentina, esta semana, hace 2 días, en un lugar que se llama Pontevedra, entró un nene y empezó a los tiros con los compañeros. ¿Está bien? Bueno, entender el tiempo de la era es entender todo esto. Nosotros mientras cantamos Jesús nombre sobre todo nombre acá adentro. Y allá adentro, allá afuera sigue pasando todo lo que sigue pasando. Podemos cerrar los ojos y hacerle cuenta que no pasa nada mientras levantamos las manos adorando al Señor, o entender que Dios nos puso acá para algo, digo, ¿no? Entender el tiempo de la era. Sigo. Se me fue la señal ahí, ahí viene. Entender el tiempo Kairos. Kairos era la otra concepción que tenían los griegos de la palabra tiempo. Y leía también esta semana que para ellos el dios del tiempo era Cronos, ¿no? Y el Kairos era como un dios menor. Pero más allá de las deidades griegas, el concepto Kairos es un concepto que representa un lapso indeterminado en el que algo importante sucede. Un lapso indeterminado en el que algo importante sucede. En la teología cristiana, el Kairos se asocia con el tiempo de Dios. Es decir, Kairos es un periodo de tiempo en el que algo importante de Dios sucede. Entonces, entender el tiempo Kairos es entender qué es lo que Dios está queriendo hacer en medio nuestro en este tiempo en particular. Y no hablamos acá ya de lo que Dios quiere hacer con tu vida, porque hablamos de eso cuando hablábamos de la noción de tiempo propósito. Hablamos acá de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Está bien? Y no digo con nosotros solamente como congregación, digo con la iglesia de Cristo en la ciudad, en el país o en el mundo. ¿Qué es lo que Dios está queriendo hacer en Cipolletti hoy con nosotros como iglesia? ¿Qué es lo que Dios está queriendo manifestar? Y es inevitable asociar este tipo de noción de tiempo con el anterior, con el tiempo de la era. ¿Está bien? Nos detuvimos a pensar un montón recién todo lo que está sucediendo y todas las cosas que suceden. Y habría 1000 otras cosas para mencionar. Bueno, ¿qué es lo que Dios está queriendo hacer con nosotros hoy? Entender esta noción del tiempo, entender el kairos de Dios, no es algo que tienen que hacer los pastores y después venir a contárselo al resto. Esa es la más cómoda. Que lo piense el pastor, eso que hacemos, y nosotros vamos. No. Entender el tiempo kairos es una construcción colectiva, lo tenemos que hacer entre todos. Hermanos, si estás participando acá y venís todos los domingos y venís esta noche a las 3 de la mañana a orar y después venís el sábado y le das una mano a Andrea con el campamento, no es para llenar la agenda de cosas porque no hay otra cosa que hacer. Porque si quisiéramos hacer eso, lo mismo digo siempre con el tema del VIH, agarramos y nos vamos a un club. Nos vamos a un club. Y el club tiene horario más cómodo, porque no tenemos que venir a las 8 de la mañana a armar el sonido un domingo mientras todos están desayunando con el diario a las medialunas y preparando el asado del mediodía. Digo, al club como el asado y me voy después, ¿no? Entonces,
no lo hacemos para llenar agendas. Si yo lo que quisiera es trabajar con el VIH como trabaja cualquiera, me voy a una de las ONG que ya está trabajando con el tema hace años. Y el otro día le preguntamos al doctor, ¿quiénes son los que trabajan con VIH en la región? ¿Quiénes son? Las meretrices, o sea, las dueñas de las casas de trabajo de sexo en Neuquén, los transexuales, los homosexuales y las personas que ya están conviviendo con el virus, que obviamente pretenden accionar para conseguir y tramitar sus derechos. Digo, si yo quisiera altruistamente trabajar, podríamos sumarnos a cualquiera de esas organizaciones. ¿Por qué estamos haciendo algo nosotros? Porque tenemos algo diferente. ¿Qué es lo que tenemos diferente? El kairos de Dios para este tiempo y lo que Dios está queriendo hacer con nosotros. Entonces, si hacemos todo esto es porque tenemos algo de Dios para ofrecer. Y si no, vayámonos cada uno a nuestra casa. Si viene el pastor Sergio y borren esa parte. Bueno, me mata. No, digo de verdad, de verdad. O entendemos lo que Dios está queriendo hacer como iglesia con nosotros, o ¿qué estamos haciendo? Estamos llenando el espacio de cosas que son activismo vacío. O sea, tenemos que como iglesia en este tiempo que viene, y me aferro a todas las palabras que hemos recibido durante el año, hemos recibido palabras de llamado a la santidad, hemos recibido esta palabra de mirar los tiempos, como decía yo bien, en mayo cuando vino el pastor Mraida, hemos recibido palabra de Dios la semana pasada, o la anterior, cuando vino el profeta también y nos instruyó. Entonces, hemos recibido dirección de Dios. Tenemos un camino trazado, pero viene un tiempo el año que viene donde vamos a afilar la cuchilla y vamos a empezar, como diría los mensajes también del pastor la semana pasada y la semana anterior el de Sergio, a cosechar lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Bueno, es un momento donde aprieta la agenda también después. Y ahí donde los que no entienden esto se empiezan a bajar. Los que no entienden esto se empiezan a bajar porque hay muchas cosas en la semana. Es que no se trata de eso, hermano. Se trata de que realmente vos tenés que encontrar qué es lo que Dios quiere hacer con vos, cuál es el propósito de Dios para tu vida y cuál es el propósito colectivo que tenemos. Cuando entendés esa pertenencia, que es lo que teníamos en las 5P, entonces ahí es donde eso le da sentido a lo que estamos haciendo. Y entendés para qué venís. Y entendés que sos una pieza fundamental. Y entendés que Dios está queriendo hacer algo con vos dentro de algo mayor. Entender ese kairos de Dios para este tiempo es fundamental para poder caminar hacia lo que viene el año que viene como iglesia, que creo que va a ser muy importante. Pero es una construcción que la tenemos que hacer entre todos. Si logramos eso, entonces vamos a estar a la cabeza. Y no digo tampoco a la cabeza en cantidad de gente, no me interesa. Digo a la cabeza en lo que Dios quiere hacer en este tiempo, en nuestra ciudad y en nuestra era con nosotros. Amén. ¿Están entendiendo o estoy yendo muy rápido? Capaz que voy con todo. Bueno. Pasamos al segundo punto. Había una segunda característica de los hijos de Isaacar que dice: los hijos de Isaacar sabían lo que Israel debía hacer. Es decir, la clave acá no era solamente entender los tiempos y saber leerlos. La clave era saber qué hacer una vez que leímos los tiempos. Uno puede, puse yo ahí en el boletín, saber que si no pone la base de la casa correctamente, la casa se cae. Yo lo entiendo. Si no pone la base, cuando construye lo que está arriba, se cae. No es muy difícil de entender. Ahora, diferente es saber cómo poner la base, cuántos metros de profundidad, cuántos metros de hormigón armado, cómo se arma el hormigón que lleva adentro, etc. Eso es otro tema. Eso se lo dejamos, o si lo quiero hacer yo, como dije al principio, tengo que trabajar para entender cómo se hace eso, o busco a alguien que sabe y que lo haga. ¿Está bien? Entonces, acá la clave no es solamente entender y saber leer los tiempos, la clave es saber qué hacer al respecto. Y dice que los hijos de Isaacar sabían qué hacer. Es decir, no solamente tenemos que saber dar un buen diagnóstico, porque con el diagnóstico solo no hacemos nada, sino que tenemos que poder recetar. Tenemos que poder decir esto, esto y esto. ¿Está bien? Me comentaba Marcela esta semana, y yo
puedo dar fe, porque trabajo en esto, de lo bueno que ha sido todo este periodo de tiempo en cuanto a las políticas de educación que se han llevado adelante en un montón de cosas. Pero las políticas también tienen que ver con la provincia, ¿no? Cada provincia es un mundo en cuanto a educación, un mundo en cuanto a salud, porque una cosa es lo que se delinea a nivel nacional y otra cosa es lo que sucede en cada estado provincial federal, ¿no? Que generalmente le faltan recursos, etc. En nuestra provincia, desde que está el nuevo gobierno, ha habido algunos cambios en cuanto a la política educativa. Digo provincia de Río Negro, ¿no? Y hay una resolución que dice, por ejemplo, que los alumnos de nivel medio no se pueden quedar libres. Yo cuando iba a la secundaria me acuerdo un compañero que tenía, creo que eran 25 faltas se podían tener, tenía 24 faltas y media promediando el mes de noviembre. Uno de los días de noviembre que se terminaba la clase se quedó dormido y ese chico no pudo estar en el acto de colación con todos nosotros. Hicimos una movida, presentamos una nota, pedimos, no pudo estar. No lo dejaron participar del acto directamente. ¿Está bien? Porque llegó a las 25 faltas y tuvo que recursar quinto año, que no sé si alguna vez lo habrá hecho. Bueno, eso hoy no se puede hacer más. Ahora, llega la resolución, te dicen que el chico no puede quedar libre, pero no te dicen cómo hacer para que no se quede libre. Así que vos arreglátelas para ver cómo arreglar el tema de las faltas, cómo se gestiona el tema para que el chico esté igual en el colegio aunque se pasó de faltas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? O sea, esto también es parte de la era. Nosotros tenemos que convertirnos en gente entendidos de los tiempos, pero también empezar a pedir a Dios que nos muestre estrategias para poder saber qué hacer en medio de las cosas que nos suceden. Entonces, si hacemos una analogía con los tiempos, las nociones de tiempo que estábamos mencionando antes, lograste identificar aquello que te roba tiempo, tiempo cronos. Dijiste, lo que me quita el tiempo a mí en la semana, que siempre pierdo el tiempo con lo mismo, es esto. Buenísimo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Identificaste lo que te quita el tiempo, ¿qué vas a hacer al respecto? Y acá les cuento lo que hice yo. Yo me di cuenta, entre otras cosas, que el Facebook me quitaba tiempo. El Facebook me quitaba tiempo. Y un día le dije a Marce, el Facebook me quita tiempo. Me levanto a la mañana, cling, suenan las notificaciones en el teléfono. Cling, mientras preparo el desayuno, miraba las notificaciones de Facebook. Me iba manejando el auto, cuando iba manejando en el puente, que a las 8 se arma un atolladero, cling, otra notificación, mirando el Facebook. Estoy en la oficina, cling, y después llego a casa y miro la foto, porque en el teléfono se ve chiquitita, mirando la foto, comentando, y ni les cuento cuando me ponía a discutir de política en el Facebook, ¿no? 3 horas, cosas así largas. Bueno, los que me han leído alguna vez saben, ¿no? De qué estoy hablando. Bueno, dije no, listo. Un día de agosto, recuerdo antes del retiro de hombres, tuve una discusión eterna de política que se puso re pesada. Yo además no me puedo quedar callado, entonces le mandaba. Y un día dije, no, listo, ¿cuánto tiempo perdí en esto? Agarré y cerré el Facebook. Cerré el Facebook. Hace 2 meses que no tengo Facebook. La mitad de la gente cree que la eliminé, porque obviamente no me ven más. Pero lo cerré. Y le decía a Marcelo otro día, ¿qué quiere decir? ¿Que nunca más voy a tener Facebook? No, quiere decir que tengo que yo tomar control del tiempo cronos mío y decir, esto no me quita más tiempo. Y de repente trabajar, y la próxima vez digo, vuelvo a reabrir el Facebook, lo trabajo de otra manera, lo miro desde otro lugar, y entonces no me quita más tiempo, lo controlo yo y no me controla más. Y así de corta. Y además me demostré a mí mismo, a mi familia y a todo el mundo de que se puede vivir sin Facebook hoy y no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. ¿Está bien? No pasa absolutamente nada. Ejemplo. Lo mismo puede suceder si te quita el tiempo la televisión, si te quita el tiempo cierta relación que sabes que no funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno sabrá qué es lo que le quita tiempo. La novela, las personas que miran la novela, ¿está bien? Hubo una época también que nosotros mirábamos una novela que era una porquería y dijimos, listo, no miramos más esta novela, chau, se acabó. Y ahora también te cuento un testimonio, porque a partir de que yo hice eso, esto es un testimonio personal, cada uno, Dios obrará como cada uno es una persona individual, pero a partir de que hice eso, un montón de cosas en el espíritu se desataron. Marce puede dar fe.
Yo no me había dado cuenta, pero hoy, esta semana, hablando del tema, desde que yo corté el Facebook y hicimos una limpieza de tiempos, hemos tenido más tiempo de oración en familia con Marce, hemos buscado al Señor de otra manera, el Señor se ha empezado a manifestar de una manera increíble y el rumbo de lo que es nuestro año para el año que viene está tomando un giro que nadie esperaba. No digo que eso sucede porque corté el Facebook, pero digo, tiempo que dedicaba a eso lo estoy dedicando a otra cosa muchísimo más provechosa. ¿Está bien? Segunda cosa, si sabés cuáles son las oportunidades que estás necesitando, ¿te informaste para saber de dónde sacar los recursos, para saber cuándo sucede el momento apropiado para comprar esa casa, para comprar ese auto, para inscribirte en determinada carrera, etcétera, etcétera, etcétera? ¿De qué fuente estás tomando la información para saber si la oportunidad que vos necesitas se va a dar o no? Tercero, ¿conocés el propósito por el cual estás en esta tierra? ¿Te hiciste alguna vez esa pregunta? Es buena pregunta para a la noche te acostás, te llevas un tecito a la cama o una lectura o lo que vos quieras, y antes de acostarte y de dormirte, pregúntate, ¿para qué rayos Dios me puso en esta tierra? ¿Para qué estoy? ¿Para qué sirvo? ¿Con qué voy a ser útil y por qué me van a recordar cuando me vaya? Tengo después de ahí del retiro, les puedo pasar, son como 30 preguntas que el pastor Fisher nos hizo hacernos a nosotros mismos acerca del propósito. Si entendés el contexto en el que vivís y entendés todo esto que sucede a tu alrededor, que mencionábamos antes, en nuestra era, ¿qué vamos a hacer para cambiarlo? No te digo que vos tengas que estar sí o sí en Rock and Vida, porque ese es el nicho en el cual nosotros decidimos trabajar, porque nosotros nos sentimos movilizados a eso. Habrá otra gente que siente carga por los chicos que son abusados sexualmente. No tenemos a nadie en esta. Tenemos un grupo de sanidad interior precioso, pero no hay gente trabajando con el abuso infantil puntualmente. Con los adictos, ¿está bien? Con la mujer maltratada en la casa, 1000 cosas podés hacer. 1000 cosas podés hacer. Muy bien. ¿Hemos logrado entender cuáles son las cosas que Dios quiere hacer entre nosotros? Yo creo que todavía no, pero estamos en eso. Ahora, si vos nunca te pusiste a pensar qué es lo que Dios quiere hacer con nuestra iglesia, bueno, sentite parte. Y no solamente sentite parte, no te estoy invitando, te estoy diciendo, sos responsable, como parte de esta congregación, si es que lo sos, de saber y trabajar juntos para que entre todos encontremos el propósito de Dios, el kairos de Dios para nosotros en este tiempo. No es responsabilidad mía, ni de Sergio, ni de José y Virginia, ni de ninguno de los otros pastores. Yo soy parte, pero mi responsabilidad es la misma que la tuya, hermano nuestro. ¿Está bien? Sentite parte. Otra de las versiones, la Biblia en lenguaje actual, ya voy terminando, dice que los hijos de Isaacar sabían hacer muy buenos planes de guerra. Y acá está la clave con esto de saber qué hacer. Justamente el saber qué hacer tiene que ver con hacer planes. Yo he identificado, he diagnosticado, cuando leo los tiempos de mi propósito, de mi tiempo agenda, de mi tiempo cronos en la semana, o cuando he identificado el tiempo del contexto en el que vivo, he hecho un diagnóstico. Una vez que hice ese diagnóstico, lo que tengo que hacer es trazar un plan. Y acá donde tenemos que pedir a Dios que también se revele a nosotros con su espíritu, con poder, y nos revele estrategia. Hay estrategia que la podemos saber racionalmente y la podemos estudiar. Hay otra estrategia que el Señor te hace caer la ficha, literalmente, y vos decís, y de repente decís, y se te aclara todo, tic, 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 esto es lo que me está sucediendo a mí en este tiempo. Y de repente, cuando decís, y empezás a tomar decisiones en base a eso, es como que todo, tiqui, 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 se va alineando y entonces entendés que lo de Dios y el propósito de Dios será ese. Entonces lo que tenemos que pedir en este tiempo al Señor es sabiduría para trazar los mejores planes en base a la lectura que nosotros tengamos del tiempo en el que estamos viviendo. Muy bien. Esto significa que yo me cuelgo hablando, ¿no? Por eso se pone negra la pantalla. Se me puso la contraseña, bueno. No es tan importante igual, el último título. Pero
una tercera cosa que dice de los hijos de Isaacar es que su dicho era seguido por todos sus hermanos. Su dicho era seguido por todos sus hermanos. No es la noción de hermanos, que nosotros decimos, hermanos, póngase de pie, hermano, ofrenda, hermano. No. Eran los hermanos de sangre, ¿también? Porque estos eran las familias de la tribu de Israel. O sea, eran los hermanos de la familia, literalmente los hermanos del mismo linaje, de la misma sangre. Pero acá lo importante no es tanto esto, sino que lo importante es que fueran de sangre o no, estas 200 personas eran palabra autorizada, eran una palabra que, digamos, el hecho de que los siguieran significaba que su palabra tenía mucho valor y mucho peso. O sea, en otras palabras, eran personas de influencia. ¿Está bien? Estos tipos eran personas que cuando hablaban, los demás se paraban a escuchar y los seguían. Los que tenemos Twitter, algunos, tenemos este concepto bien claro, ¿no? ¿Quiénes nos están siguiendo? Porque el Twitter es así. Vos seguís y a vos te siguen. Las personas que te siguen son personas que están interesadas en leer las cosas que vos escribís. ¿Está bien? Es decir, están interesadas porque creen que lo que vos estás diciendo es importante. ¿Está bien? Y de esto se trata justamente el concepto de los hijos de Isaacar. ¿Está bien? La palabra de estas personas era seguida por sus hermanos. Entonces acá la obvia pregunta que se cae del concepto que estamos conversando es, ¿mi palabra es una palabra autorizada en algo? ¿Hay alguien que está interesado en saber de lo que yo estoy hablando y en escucharme? ¿Yo soy una persona que hablo y los demás se paran a oír? ¿O hablo y dicen, y salen corriendo? Yo tenía compañeros en el laboratorio que trabajé en Buenos Aires, cuando ni bien entré, alguien se enteró que yo era evangélico y me dijo, vino uno y me dijo, hermano, acá son todos pecadores. Tienen fotos de chicas desnudas en el cofre. Bueno, obviamente a esa persona le huían, porque el tipo los castigaba y los hostigaba todo el tiempo y los perseguía juzgándolos, entonces no lo querían ni ver al tipo ese. Yo no me enorgullezco de esto, pero viví esos años en ese laboratorio con mis compañeros como cualquier otro y tuve las gratas sorpresas, no una, varias, de que después de haberme ido de ahí, mis compañeros me llamaban, y me llaman al día de hoy, tengo contacto con algunos, me decían, loco, tus palabras siempre de bendición, siempre es justa, la verdad que sos un tipo que recuerdo con la palabra justa siempre, con una palabra certera, o sea, la verdad ni me acuerdo qué les habré dicho. Pero digo, había gente que escuchaba, evidentemente. Entonces, nuestra palabra es una palabra que debiera ser de influencia en el ámbito en el que estamos. Y nuestro objetivo sería que si podemos leer bien los tiempos, entender el contexto de tu vida, de tu tiempo mínimo, ese que perdés en cosas buenas pero capaz no tan necesarias, entender el contexto en el que vivimos, el propósito de Dios para tu vida y el cuerpo de Cristo, y sabemos planificar correctamente para alinearnos en eso, lo que debiera suceder es que terminemos siendo tarde o temprano de influencia en el lugar en el que estamos. Tarde o temprano nosotros hablar y que la gente se pare a escuchar. Esto es lo que sucedía con los hijos de Isaacar. Entonces, para terminar, dice ahí, empezar por el principio. De verdad debiéramos empezar a preguntarnos acerca del tiempo, acerca de si realmente estamos tomando noción del tiempo cronológico y del tiempo, como todas las naciones que estamos comentando, del tiempo en que vivimos. No puede pasar un día más sin que nosotros nos sentemos a preguntarnos para qué estamos en esta tierra. Muchos hemos hecho por años cursos y talleres donde nos han hablado de esto y de repente es algo que tomás noción. Pucha, ¿para qué estoy? ¿Para qué soy? ¿Para qué estudié? No podría pasar un minuto más, porque ¿sabés lo que pasa? Cuando no hacemos eso, no somos efectivos. Lo mismo a nivel de nuestro contexto. No puede pasar un día más sin que te des cuenta del ambiente. Marce siempre me dice,
yo le cuento las cosas que pasan en el trabajo, que siempre la política es terrible, ¿no? Y Marce me dice, ¿no se te ocurrió atarla a la señora esta? No, no, la verdad que no. Bueno, empecemos por ahí, o sea, tenemos noción de lo espiritual y no lo aplicamos en el día a día, ¿no? Entonces, tomar noción del contexto en el que estamos insertos y tomar noción del tiempo de Dios para nuestra vida. Así que Claro, atar en el espíritu es cuando uno tiene... Claro, hay gente que nos visita y no sabe, ¿no? Y se explica qué es atar. Hay gente que uno percibe manifestaciones del diablo, podríamos decir, o cosas en el ambiente espiritual que sabemos que no son de Dios, vamos a decirlo así, ¿no? Y como cristianos sabemos que tenemos autoridad para para pararnos en autoridad y atar la influencia, dice que todo lo que atamos en la tierra es atado en el cielo, y atar la influencia de esos espíritus malignos sobre el lugar en el que estamos, ¿no? Y tomar autoridad y darle autoridad a Dios en el lugar donde estamos parados, ¿no? De eso estamos hablando. No es que la vamos a atar a la persona con una soga, ¿no? Pero volviendo a lo que estábamos hablando, yo te invito a que te pongas de pie. Te invito a que te pongas de pie. Y vamos a hacer una oración. Yo te invito a que dediques un minuto más. Son solamente 2 minutos más. Ya vamos terminando, pero te pido que en este momento abras tu espíritu al Espíritu del Señor. Señor, declaramos tu dominio en este lugar. Declaramos tu absoluta autoridad sobre nuestras vidas y nos ponemos en tus manos. Y en este momento te pido que reflexiones sobre todo esto que hemos hablado hoy y empieces a reflexionar ahora. Obviamente esto es algo que te lo tenés que llevar a tu casa, pero que empieces a reflexionar ahora acerca de los tiempos. Identificar en este momento, pedirle al Señor que te dé luz, y yo oro en este momento para que tus ojos sean abiertos, tus oídos sean abiertos en el Espíritu, y para que el Señor te muestre en este momento ese tiempo que estás dedicando a algo que tal vez es bueno, pero que no te conduce a donde el Señor te quiere llevar en este tiempo. Pequeñas cosas, no solamente las obvias, porque el Facebook y la tele son obvias, pero quizás haya cosas más sutiles que te están robando tiempo. En el nombre de Jesús, yo oro para que te sean reveladas en este momento. Oro para que en el nombre de Jesús entiendas el tiempo de las oportunidades. Y oro en el nombre de Jesús para que las oportunidades sean desatadas sobre tu vida en el nombre de Jesús. En tu casa, en tu trabajo, en tu estudio, en tu familia, en el nombre de Jesús. Desato sobre tu vida bendición de oportunidades, las cuales no esperabas y las cuales no tenías planificadas, pero declaro en el nombre de Jesús que de acá a fin de año, eso que estás necesitando se desata sobre tu vida en el nombre de Jesús, y solo es cuestión de que dediques el tiempo necesario a identificar esa oportunidad y tomarla en el nombre de Jesús. Abrí tu mente y comenzá a trabajar, porque es trabajo. Comenzá a investigar. Si querés comprar un auto, comenzá a investigar cuánto vale. Si vas a construir tu casa, averiguá por los materiales, porque vas a encontrar una oferta que no sabías que estaba. Empezá a trabajar, y esa decisión de empezar a moverte desata sobre tu vida hasta fin de año las oportunidades en el nombre de Jesús. Oro en el nombre de Jesús esta mañana para que el propósito de Dios, el propósito original de Dios para tu vida te sea revelado en el nombre de Jesús. Para que entiendas para qué Dios te puso en este lugar. Para que entiendas para qué fuiste creado. Sabes que tu vida es una pieza que encaja perfecto
sin molduras, sin dobleces. No hay que hacer fuerza para encajar esa pieza, porque encaja perfecto en el diseño y en el plan de Dios. Pero es cuestión de que entendamos ese propósito de Dios para nuestra vida. Por eso yo esta mañana declaro sobre tu vida que el propósito de Dios te es revelado y te es iluminado en el nombre de Jesús. Y te invito a tomar las decisiones que tengas que tomar para alinearte con ese propósito en el nombre de Jesús. Hay decisiones fuertes, decisiones dolorosas, que duele tomar, pero que el Señor necesita que vos tomes para desatar ese propósito en tu vida. Y hay que estar dispuesto a pasar por ese trance doloroso de tomar esa decisión, pero lo que viene te aseguro que es magnífico sobre tu vida. Y solamente con orar, declarando que decidís alinearte con el propósito de Dios, las cosas comienzan a alinearse en el nombre de Jesús. Por lo tanto, te invito esta mañana a que alinees tu vida con el propósito de Dios para vos y tomes las decisiones que tengas que tomar. Bendición viene para nuestra casa, nuestra familia, nuestra iglesia, si somos capaces de acá a fin de año de tomar las decisiones postergadas, esas decisiones que sabés que tenés que tomar y que venís postergando en el tiempo porque no querés enfrentar. Pero el Señor te dice, levántate y de una vez por todas alineate con lo que te hablé, con lo que te dije, con lo que sos. En el nombre de Jesús. Declaro esta mañana en el nombre de Jesús que los tiempos que estamos viviendo nos son revelados, que empezás a ver a tu alrededor, que empezás a dejar de ser indiferente. Declaro que te empezás a conmover en el nombre de Jesús con lo que le pasa al que está al lado. Señor, revelanos el tiempo de la era en la que estamos viviendo para poder conmover la fibra íntima de nuestro corazón, Señor. Así como te conmoviste vos y te doliste, Señor, por los que estaban a tu alrededor. Te pido en el nombre de Jesús que el tiempo en el que estamos viviendo nos sea revelado, Señor. Pero por sobre todas las cosas, que el tiempo tuyo para esa era que estamos viviendo nos sea revelado, Señor. Que lo que querés hacer en este periodo particular de tiempo con nosotros, porque por alguna extraña razón se te ocurrió que nosotros estuviéramos viviendo hoy en 2013 esto. Entonces, por esa misma razón te pedimos que lo que querés hacer con nosotros nos sea revelado, Señor. Oramos para de verdad estar en el lugar que vos querés que estemos en el momento indicado, Señor. Líbranos de no hacer aquello que querés que hagamos y de estar tirando pólvora en chimango, Señor. Líbranos de la mentalidad de club. Líbranos de la mentalidad de club, Señor. Porque no somos un club social, papá, sino que somos tus hijos, Señor, y para algo nos tenés todos juntos en este lugar. Yo te ruego que nos reveles ese sentido de pertenencia en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu, Señor, nos haga uno en vos para poder cumplir ese propósito en este tiempo. En el nombre de Jesús. Declaro en el nombre de Jesús que los planes y las estrategias comienzan a caer sobre tu vida en el nombre de Jesús. Declaro que no solamente seremos buenos diagnosticadores, que no solamente seremos buenos relatores de la realidad de nuestra vida, Señor, sino que además podremos tomar decisiones profundas y que además podremos planificar y prepararnos para lo que viene, en el nombre de Jesús. Que no seremos espectadores del resto de nuestra vida, sino que tomaremos autoridad en el nombre de Jesús y nos pararemos en autoridad para determinar lo que viene en tu nombre, Señor. Y estaremos preparados para lo que viene porque nos lo has mostrado antes. Y por lo tanto declaro planes, estrategias, sabiduría sobre tu vida en el nombre de Jesús. Y declaro que empezás a ser una persona escuchada, una persona respetada,
que salís del anonimato en el nombre de Jesús y que comenzarás a ver el fruto de ser una persona de autoridad y de peso en el lugar en el que estás. Hermano, si algo de esto te ha tocado esta mañana, levantá tu mano. Levantá tu mano. Yo bendigo tu vida porque lo que viene de verdad es grande. Hermano, no soy una persona que suele hablar estas cosas de balde, pero yo declaro sobre tu vida que viene algo grande en el nombre de Jesús. Viene algo grande sobre tu economía, viene algo grande sobre tu casa. Viene salvación para tu casa, para los que aún no conocen al Señor. Viene salvación para tus hijos. Viene salvación para ese hijo por el que tanto oraste y por el que tanto clamaste en el nombre de Jesús. Viene prosperidad para tu casa. Viene trabajo para vos que hace 2 o 3 meses buscás y no tenés, en el nombre de Jesús. El Señor te dice, viene trabajo para tu casa. Viene trabajo para tu casa. Viene salud, viene sanidad en el nombre de Jesús. Pero la llave de todo eso que viene para vos es tu disposición a trabajar y a entender los tiempos que el Señor tiene para vos y a trazar esos planes. Y a trazar esos planes en el nombre de Jesús. Señor, bendecimos tu nombre esta mañana. Te adoramos, te exaltamos y en tu nombre declaramos que estaremos listos como los hijos de Isacar estaban listos, no para dar una clase de retórica, si bien eran entendidos en los tiempos, sino que estaremos listos para estar en el lugar donde nos quieras poner en el medio de una batalla, Señor. Porque los hijos de Isacar estaban en el medio de un ejército y el ejército se prepara para una guerra. Es decir, que los tiempos que vienen no son fáciles tampoco. Son tiempos de convulsión y de problema. Pero somos entendidos en los tiempos. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Y así como David ya sabía que su trono era cuestión de tiempo, nosotros declaramos que solo es cuestión de tiempo también lo que vas a hacer con nosotros en este momento y en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no das un aplauso al Señor fuerte? Y adoramos.